Lisette Ruiz. Ella es del Centro Humboldt, parte de la Mesa Nacional para la Gestión de Riesgo, que se encarga de estar monitoreando y estar haciendo propuestas para evitar precisamente los desastres naturales y ver cómo se enfrentan también. Así es que le damos la bienvenida. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y estar con nosotros hoy. ¿Qué tal está? Muy bien, muy bien. Gracias realmente por el espacio, ¿verdad? Creo que estos son espacios muy importantes para poder trabajar un poco más de cerca con la población. Estos son espacios que permiten hacer parte de nuestra labor, que es la labor educativa. Cómo no, Lisette, te agradecemos nuevamente que hayas venido a compartir con nosotros el tema que es el cambio climático, los efectos que está provocando en la agricultura principalmente, pero queremos comenzar por lo básico, ¿no? ¿Qué podemos entender por agricultura? Bueno, la agricultura es una actividad que se ha considerado, bueno, básicamente una actividad económica que basa toda su proceso a través del cultivo de la tierra. Para consumo de alimentos, ¿no? Para alimentos de consumo humano, ¿no? Principalmente, ¿verdad? Pero más que eso también tiene dos enfoques. Sí. Uno es la parte de una actividad económica, porque hay gente que produce para poder comercializarlo. Correcto. Pero también en este caso también tenemos que verlo como una actividad de subsistencia, sí, porque hay muchas familias en nuestro país principalmente que producen básicamente para poder generar su propio alimento. Y este es un tema que nos interesa mucho a nosotros porque existe una gran mayoría de familias en nuestro territorio que a eso se dedican porque es parte de sus medios de vida, y la preocupación está que si realmente esta actividad dentro de poco tiempo, pocos años, va a seguir siendo algo sostenible. Ajá. Y estamos hablando de familias del área rural, básicamente, porque en el área urbana difícilmente la gente puede tener un huertito. Ahora, y lo comentábamos antes con otros delegados que han mandado de la Mesa Nacional de Riego, de que las urbanizadoras no contemplan ese espacio para un huertito familiar, ni siquiera con costo, creo, para 2 arbolitos. Y en la parte de afuera, ¿no? Ya no hay patio, ya no hay ese patio ecológico que es necesario para la familia. Yo recuerdo todavía logré yo en mi niñez ver que una casa quedaba al fondo, yo lo percibo así, ¿no? Al fondo entraba uno, había un jardín, después había un huerto familiar donde había hierbabuena, había tomate, había esto, había el otro, y después estaba la casa al fondo. Ahora no, ahora el asunto, por lo menos en el área urbana, ya no existe ese concepto de que la gente siembre sus cositas para su consumo en su propia área, ¿no? Ahora todo es mercado, todo es supermercado, pero esto no se ha perdido completamente en el área urbana. ¿Ustedes fomentan esto? Bueno, realmente hay una gran diferencia, como usted menciona, Santiago, sí, en lo que es la cotidianidad que se da en la parte urbana y en la parte rural, sí, porque hoy en día estamos preocupados en dónde vamos a vivir, en dónde ubicamos nuestras casas, y eso ha hecho que ciertos sectores, como es la parte, por ejemplo, de la Franja del Pacífico de Nicaragua, se haya convertido en una zona muy atractiva para el desarrollo de un sinnúmero de proyectos de viviendas, ¿no? Sí. Y efectivamente, ese tema de las urbanizadoras, ¿verdad?, que tienen diseños basados en una lógica de que este es el espacio que me sirve para vivir, dormir, tener un espacio pequeñito, ¿verdad?, donde alcanzamos una familia pequeña, y cuando en realidad nuestro país tradicionalmente se ha caracterizado por tener más esos vínculos de familias extensivas, en las cuales no solamente está el papá, la mamá y los hijos, que son la familia nuclear en el sentido técnico, digamos, de la palabra familia. Entonces, Nicaragua generalmente, cuando pensamos en una familia nicaragüense, no solamente pensamos en esa familia nuclear, sino más bien en una familia más de índole extensivo, es decir, el papá, la mamá, los abuelitos, los tíos, los primos, etcétera. Y los lugares donde ciertamente se dan
ese espacio físico para poder tener esas condiciones que usted mencionaba, realmente solamente se dan en algunos departamentos y principalmente en zonas más rurales, donde la cultura es de que tengamos un patio grande con nuestra casa, ¿verdad? Y cerca la familia, pero también la convivencia con, en este caso, los animales domésticos, tener nuestro huerto, tener aparte las parcelas y algunas veces las fincas y demás. Esto también tiene una perspectiva que ciertamente genera mayores vínculos en la familia, el apoyo mutuo y demás. Sin embargo, bueno, esas cuestiones han ido quedando relegadas solamente para esos sectores donde existen esos espacios de tierra, ¿verdad? Pero en este caso realmente en la parte urbana, pues la gente a lo más que puede tener, qué sé yo, algunas plantas de índole más ornamental y cosas así, porque no hay el espacio. Correcto. Lamentablemente eso ha ido creciendo al punto de que se ha ido perdiendo poquito a poco la vocación para el tema que tiene que ver con la parte de la producción de alimentos. Alguna gente en algunos casos mantiene algunos huertos, por ejemplo, qué sé yo, el cultivo de algunas hortalizas que son un manejo más sencillo. Pero realmente es un tema muy importante porque esto tiene que ver cómo yo adquiero mi alimento. Yo, por ejemplo, que tengo la oportunidad de trabajar con diversos grupos poblacionales, he visto de que decimos allá, la gente más pobre es la que vive en lugares tan recónditos, sí, en relación a la gente que vive en las ciudades. Correcto. Sin embargo, si usted aquí en su lugar donde vive, usted no tiene dinero en su bolsa, pues difícilmente va a poder alimentarse. Pero si usted tiene un espacio en su casa, es decir, en su espacio, y puede tener un árbol de aguacate, un huerto con frutas, hortalizas y demás, no necesitas el dinero para poder solventar esa necesidad de alimentación de la familia, claro, ¿verdad? Entonces, miramos cómo es tan importante en este contexto, en el cual tenemos tantas limitaciones, que la gente pueda tener algo de qué echar mano para poder resolver sus necesidades inmediatas. Correcto. Licenciada Ruiz, vamos a tener que hacer una pausa, pero cuando regresemos vamos a entrar al tema puntual que nos toca, las afectaciones que está haciendo el cambio climático en la agricultura. Ya regresamos. Muchos caminos conducen a un lugar de elegancia y confort. Hotel Mozonte, con una ubicación inmejorable en el corazón de Managua, a pocos pasos de galerías de arte. Hotel Mozonte espera por usted. Gracias por estar de regreso. Estamos conversando con Lisette Ruiz, licenciada Lisette Ruiz del Centro Humboldt, miembro de la Mesa Nacional para la Gestión de Riesgo, y conversábamos sobre el tema de la agricultura y ahora vamos a caer a las afectaciones que está haciendo el cambio climático a nivel global en la agricultura, así a nivel que podamos decir palpable, ¿no? Visto que lo estamos sintiendo y que nos está afectando, ¿cuáles son estos cambios que ha sufrido la agricultura? Bueno, para hablar de las afectaciones del cambio climático, sí, en la agricultura, sí, yo creo que es importante primero tener presente cómo se manifiestan estas afectaciones. Y es que al hablar de cambio climático, que es un término que se ha puesto en moda en años recientes, ¿verdad? Sí. Estamos hablando de cómo se comportan los diferentes componentes que conforman nuestra atmósfera, nuestro clima. Entonces, estamos enfrentando esos cambios que implican que hace unos 20, 30 años atrás, esas condiciones que ahora tenemos, sí, se comportaban de una manera diferente. Sí, sí. Ejemplo, existen los famosos periodos de siembra, sí, que tradicionalmente la gente
conocía, esperaba por ejemplo la lluvia de mayo, que hasta por cierto existe un refrán nicaragüense como esperando la lluvia de mayo. Es decir, que dentro de nuestra percepción, de nuestra cosmovisión, de nuestra cultura, existía esa percepción de que esas condiciones del clima eran certeras, es decir, que ya sabíamos que eso, seguro, con toda la seguridad del mundo, que es exactamente. Correcto. Y ya por eso, disculpe que le interrumpa, ya eso ya no lo podemos dar como una seguridad. No. Ajá. Y en el caso de la temperatura, ¿verdad? Que son las condiciones de que tan frío o que tan caliente Correcto. Se perciba el ambiente o la atmósfera, también era una condición que caracterizaba un lugar específico de nuestro territorio. Sí. Ejemplo, tenemos que el clima, decíamos, en la parte norte del país es bastante fresquito, ¿verdad? Correcto. Sin embargo, aquí en Managua, pues decíamos, hay ese calor en Managua. Entonces, esas condiciones que conforman esos elementos del clima, pues han venido cambiando. También al punto que ahora decimos que el comportamiento del clima ya no es regular, sino que consideramos que hay condiciones irregulares, es decir, un comportamiento que no podemos decir con certeza lo que va a pasar. Y esto perjudica ciertamente la agricultura y también otros medios de vida, ¿verdad? Sí. No solamente la agricultura, pero en este caso vamos a hablar de esto, porque un cultivo determinado, qué sé yo, frijoles, maíz, arroz, sorgo, etcétera, cada uno de ellos necesita de ciertas condiciones de clima, características del suelo, que permitan un desarrollo adecuado para que la plantita pueda crecer, pueda desarrollarse y pueda dar los frutos que se necesitan. Necesitan una cantidad específica de agua, necesitan una condición de temperatura, es decir, por eso es que miramos que en algunos lugares no puede sembrar, qué sé yo, café, porque ese es un cultivo que necesita unas condiciones de temperatura más bajas, es decir, fría, ¿verdad? Fría, tierras altas. Exactamente, pero hay otros cultivos que no necesitan esa condición de temperatura, sino que necesitan en otros más cálido. Pero no solamente necesitan de la variable temperatura, sí, sino que también necesitan de requerimiento de agua, es decir, qué cantidad de agua necesita una planta para poder desarrollarse. Eso es, si tienes muy poquita agua, pues obviamente la planta se puede secar. Sí. Y si tienes exceso, también se echa a perder. Sí. ¿Qué quiero decir con esto? Las plantas son como los seres humanos, que necesitamos algunas condiciones alrededor para que nuestras condiciones corporales puedan desarrollarse y que estén cómodamente, ¿verdad? Es decir, en un clima confortable, pero también necesitamos alimentos, que esos son los nutrientes que las plantas toman ¿de dónde? Del suelo, ¿verdad? Pero también necesitamos de agua para poder desarrollar. Es decir, es un conjunto de condiciones que se requieren para que estas plantas puedan desarrollarse. Entonces, dicho esto, sabemos, necesitamos esas condiciones favorables, confortables para los cultivos. Pero entonces, si no tenemos esas condiciones, que quien las dispone es entonces, en este caso, el clima, la naturaleza. La naturaleza, exactamente. Entonces, obviamente, eso viene en detrimento en el desarrollo, exactamente. Y es entonces donde decimos que las plantas no dan ni en calidad ni en cantidad. Porque tenemos que ver esos dos aspectos, obviamente. De nada me sirve tener una cantidad grande, qué sé yo, aguacates, por ejemplo, pero si están sequitos, están pequeñitos y no tienen las condiciones adecuadas para que sea un alimento realmente que vaya a nutrir a la gente. O más cuando es, como decía usted al inicio, que es con la condición del comercio, ¿no? Exactamente, con la del comercio. Exactamente, porque no podemos desprendernos que también la gente está pensando en que si yo produzco lo suficiente, garantizo la alimentación para mi familia, pero también tengo un recurso, en este caso, que me permite generar un ingreso para poder comprar o complementar aquellas cosas que yo no puedo producir, porque puedo producir los frijoles en mi finca, pero probablemente no vaya a producir la sal, por ejemplo, o el aceite que se necesita para preparar alimentos. Mire cómo yo he notado la situación, porque antes yo veía que alguien que tenía una plantita de limón, digamos,
un arbolito de limón. Regalaba una parte y otra parte la consumía entre la familia, Sí. pero ahora no piensa así. Ahora piensa, voy a apartar lo que consumí y el resto voy a vender. Así está la situación económica. Ya pocos son los que se piensan en, bueno, voy a compartir con la comunidad, voy a mandarle a mis familiares. No, la mayoría piensa que tiene su arbolito de naranja, su arbolito de limón, voy a vender una parte y la otra parte para mi consumo. Esa es la mentalidad a como estamos pues en la economía. Claro. Pero volviendo al caso de los efectos del clima en la agricultura, en Nicaragua, ¿cómo estamos? ¿Qué tanto ha afectado? ¿Qué tanto ha afectado a nivel global, digamos, el maíz, el sorgo, el trigo, los principales productos del consumo nacional, el frijol? ¿Estamos produciendo buen frijol con las condiciones que estamos o está afectando demasiado que tenemos que comprar afuera? ¿O cómo está la situación? Bueno, usted sabe que esto es variable. Sí. No podemos uniformar los resultados, digamos, de las cosechas en todo Nicaragua. Sí. En principio porque cada lugar tiene productos específicos que son los que ellos cultivan. En segundo lugar, porque estas condiciones son variables y también como en Nicaragua es un país caracterizado por microclima, es decir, no todo el clima es uniforme parejo, en todo sí, el país, ¿verdad? Entonces es variable. Sí. Esto significa entonces que las afectaciones son diversas y son, variables, ¿no? Y en este sentido, lo que sí se ha venido conociendo a través del seguimiento que se ha venido dando a través de las noticias, del conocimiento de algunas instituciones del Estado y demás, de que ciertamente han habido pérdidas, ¿verdad? Y daños en las cosechas. Pero actualmente, si vamos a valorar lo que tiene que ver con las condiciones propicias de estos territorios para el cultivo, todavía estamos dentro del parámetro en el cual podemos estar cosechando los cultivos que realmente requerimos y que tienen una cantidad y una calidad más o menos aceptada. Sin embargo, la pregunta es, ¿hasta qué momento vamos a tener la oportunidad de seguir teniendo una producción apta, ¿verdad?, de calidad y de cantidad suficiente? Pero ahora, licenciada, podemos decir de que no hay crisis, o hay crisis Bueno, alimentaria producto de estos cambios climáticos. hay escasez, pero así la crisis como una hambruna como tal, pues no, realmente todavía no, porque como le decía, Nicaragua se caracteriza de que tenemos un suelo bastante favorable y tenemos una variedad de alimentos que son producidos en diferentes partes del país. O sea, no solamente dependemos de los frijoles, también tenemos otras áreas donde se cultiva el arroz, tenemos, por ejemplo, el caso del sorgo y demás. Y repito, pues no estamos ahorita en una situación en la que estamos de alarma, pero hay que sí tenemos que estar conscientes de que estas condiciones pueden evolucionar y llevarnos a un límite. Sí. Entonces, la idea ahora es cómo pensamos adaptarnos, porque ahora esa palabra de adaptarnos es decir, ¿qué puedo hacer ahora para poder resolver o tener una alternativa que me permita a mí enfrentar estas situaciones que están poniendo en riesgo la calidad de vida de mi familia? Claro, son ¿verdad? los alimentos. Exactamente, porque si no tenemos asegurado alimentos, pues obviamente nuestras familias no van a poder sobrevivir, que es igual el tema del agua. Fíjese que yo le quiero pedir un favor ahora porque ya el tiempo ya se nos fue muy rápidamente. Sí. Y tal vez hacemos un resumen, no sé, usted quería compartirnos algo ahí, un resumen de un mensaje que podamos sacar de este tema, ¿no? Okay. Para transmitirlo, porque nos ven mucha gente que son agricultores y también personas de que todavía tienen ese interés por tener un huerto o algo ahí en su casa. ¿Cómo podríamos resumir un mensaje final? Bueno, el mensaje es de que ahora estamos con muchos retos y desafíos. Sí. Y uno de esos principales es conocer el comportamiento
cómo va evolucionando, cómo va comportándose nuestro clima. Correcto. Porque en la medida que nosotros seamos capaces de reconocer esas señales que tradicionalmente antes se reconocían como señales inequívocas de que iba a venir una lluvia o que iba a estar soleado y demás, pero también cómo ese conocimiento tradicional es capaz de retomar también información técnica que permita a la gente la toma de decisiones adecuadas acerca de qué alternativa puedo yo usar para poder enfrentar estas situaciones futuras. En este sentido, yo quiero mencionar lo que le decía temprano, de que nosotros como Centro Humboldt, en conjunto con otras organizaciones de sociedad civil, hemos desarrollado una metodología que se llama el monitoreo local del clima basado en la comunidad. Y esto es cómo en aquellas zonas más vulnerables donde no existen estaciones para poder ir midiendo o conociendo o registrando las situaciones de clima y demás por parte de las instituciones de gobierno, cómo la gente es capaz de manera sencilla, con instrumentos de bajo costo, pero que sí permiten ir registrando son confiables. Exactamente esa información, y cómo la gente es capaz de ir analizando en el día a día cómo se involucra en este proceso de registro de la información. Posteriormente esa información se consolida y se generan boletines informativos acerca de cómo se está comportando el clima. ¿Esto para qué sirve? Esto sirve para la toma de decisiones, no solamente a nivel de la familia, sino también es en la búsqueda de cómo nosotros como organizaciones de sociedad civil ponemos a la disposición de las instituciones del Estado esta información que puede ser de utilidad para toma de decisiones también a nivel de las municipalidades, toma de decisiones a nivel de qué programas, qué proyectos podemos desarrollar encaminados a fortalecer las capacidades que tiene la gente en los territorios, en las zonas más vulnerables. Esto implica que, decía, es un reto, un desafío, ir conociendo, ir aprendiendo de cómo ese comportamiento nos puede venir a afectar mucho más en el futuro, pero también sirve para ir propiciando esa conciencia colectiva acerca de que esto no es un asunto que le atañe únicamente a los tomadores de decisión. Las autoridades, al gobierno. Exactamente. Es una preocupación que tiene que permear en la conciencia y en las acciones cotidianas que nosotros realizamos como ciudadanos y ciudadanas de este planeta. Y además que esto tiene que ser pensado en cómo formamos alianzas. Es decir, esto no es un conocimiento, por ejemplo, solamente privado, del Centro Humboldt. Esto es un conocimiento que es para beneficio común. Exactamente. Entonces, porque esto se hace en conjunto con otras organizaciones, con las comunidades mismas, porque también la idea es cómo la gente es capaz de desarrollar esas capacidades que le puedan servir para ir mejorando su calidad de vida. Correcto. Entonces, y ir enfrentando los retos de todos estos cambios. Exactamente. Y yo le quiero agradecer, sé que hay muchos temas por tratar y es interesante y es amplio esto, pero vamos a invitarla para otra ocasión que nos extendamos en otros temas porque es interesante. Se trata de los alimentos, se trata de algo básico que tenemos que conocer. Y repito el lema de este programa: el pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Es una cita bíblica del profeta Oseas. Y de eso se trata, pues. Entonces, el mensaje es buscar información, buscar alternativas, donde ya no se puede sembrar lo que sembrábamos antes, buscar qué se puede sembrar ahí con ese clima que tenemos, con esa humedad de suelo y toda la cosa, pero con información. Y están las instituciones donde nos podemos acercar para buscar esta información. Les agradezco, licenciada, les agradezco a ustedes la sintonía. La próxima cita es a las 7 en punto de la mañana. Ahí nos vemos.